¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias que nos acompaña. Bienvenidos a este canal que es Corazones Ardientes, el canal oficial de las obras misionales de aquí de Guadalajara. Le damos la bienvenida, ya sabe. Hemos tratado de tener algunos testimonios, ya los tenemos arriba en nuestro canal de YouTube. Ahí los puede checar, ya tenemos algunas conversaciones. Ojalá los pueda checar, los pueda compartir y los pueda comentar. Esta tarde, este día, nos acompaña el padre José Luis Castillo Aguirre. Él es misionero javeriano, nos da muchísimo gusto recibirlo, un padre que ya tenemos el gusto de conocerlo de tiempo y que ha trabajado mucho aquí en la animación misionera, aquí en las obras misionales. Padre, bienvenido y buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Estamos aquí con gusto y alegría poder compartir el aspecto, el espíritu misionero que nos identifica a todo bautizado. Gracias. Padre, es misionero javeriano, está aquí en Guadalajara, tiene tiempo aquí trabajando en la animación, pero antes de entrar así como en esa parte de su congregación, de su comunidad, platíquenos un poco de usted, díganos lo que usted crea necesario que la gente tenga que saber respecto a usted. Muy bien, pues yo soy de una familia de los Altos de Jalisco, de Jalostotitlán específicamente. Somos una familia de 9 hermanos, mi papá, mi mamá, mi papá falleció, y una familia pues muy católica, de las familias típicas de los Altos. Es lo que le voy a decir, que normalmente en los Altos son muy religiosos, ¿no? Muy religiosos, todavía se lleva a cabo pues varias prácticas de la Iglesia Católica, y yo pues crecí en ese aspecto muy religioso, ¿no? Desde las cosas sencillas de familia, como también participación de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, por mencionar algo, mi casa no vamos a dormir sin antes de rezar el rosario, por ejemplo, en familia, ¿no? Que mi mamá nos orienta y nos ayuda. Y había una devoción que aún existe, por ejemplo, los bienes primeros, que aún está presente en los Altos, en las familias, y que nos ayuda a enriquecer mucho el aspecto espiritual y vocacional, ¿verdad? ¿Y qué lugar de la familia ocupa usted, padre? Yo estoy en medio, ¿Sí? 4 para arriba, 4 para abajo, y me quedé en medio. Soy el quinto hijo, ¿Sí? el quinto hermano, sí. ¿Y qué tal le fue la vida ahí en Los Altos? Ahí estudió la secundaria, o sea, todo fue ahí, sus estudios, digamos, básicos, ¿los hizo ahí en Jalostotitlán o en dónde? Yo salí luego de Jalo. Yo solo nací prácticamente ahí. Y a los 12 años, terminando la primaria, yo emprendí las alas y me fui al seminario luego. Luego con los javerianos. Luego con los javerianos, ¿Sí? Exactamente, sí. O sea, terminando la secundaria, terminando la primaria. La primaria. Y se fue a estudiar la secundaria con los javerianos. Tenía prisa por la misión, ¿Sí? Por conocer la misión. ¿Tenía clarísimo desde el primer momento que quería ser misionero? No estaba claro, pero fue una idea que surgió, más bien que apareció en la escuela. El promotor vocacional llegó a nuestra escuela, estábamos en sexto, estábamos ya casi concluyendo, y llegó un padre, nos empezó a hablar de la misión, algunas imágenes de África, de Asia, nos invitó a un preseminario y me gustó. Yo estaba muy tranquilo ahí con mis amigos, mis compañeros, mi familia, aún lo estoy, tranquilo, pero me surgió una inquietud, una curiosidad, porque no tenía la idea ni el conocimiento sobre la misión. Conocía solo el aspecto diocesano, nuestra participación en la parroquia, nuestras misas, nuestra devoción pues que tenía. Nunca me habían hablado de misión, y empezó ahí, con esta visita de este padre, la curiosidad por ver qué era. ¿Y qué le dijeron sus papás? Porque pues que tendría 12 años, entonces cuando decidió irse con los misioneros javerianos, ¿qué le dijeron sus papás cuando tomó esa decisión de me voy a... ¿Porque a dónde se vino? ¿A Guadalajara? A Arandas. Arandas, bueno, Jalisco, cerquita. Pero pues en aquel tiempo era distante porque no había los medios que hay ahorita. ¿Verdad? Entonces mis papás, primero mi papá antes me decía que ya no era necesario estudiar. Mi papá fue campesino toda su vida, y él me decía, basta que sepas leer, escribir y hacer cuentas. Él me decía así, ¿no? En la forma sencilla, y que yo le agradezco su sencillez y todo lo que me enseñó. Y él me decía que después de la primaria ya no era necesario continuar a estudiar. Cuando surgió esa idea del seminario, él luego me apoyó, cambió la idea. Dice, si es para eso, adelante, mijo. Nosotros te apoyamos con lo que podemos, y estamos ahí. Mi mamá fue la que tomó un poquito de resistencia. Al preseminario no, al preseminario me aventó, me ayudó, ¿no? Dice, vaya, mijo, que acabo, pues nunca has salido de la casa, no creo que te animes. Y cuando fui al preseminario y decidí entrar, mi mamá puso un poco de resistencia. Sí, me decía que no, que lo pensara, que estaba muy pequeño, que por qué tanta prisa, hay tiempo, etcétera, varias cosas. Pero no fue un obstáculo. Yo que en el corazón, en el fondo ella quería, pero en el momento no lo veía accesible por la edad más que nada.
¿Y en su casa es el único religioso? ¿No hay otro sacerdote, alguna religiosa, alguien? Todavía no, hay esperanzas. Sí. Ojalá, ¿da? Sí. Que escuchando. Pero fue curioso, te cuento así una anécdota. Cuando fue la primera visita, después de un mes que estuve en el seminario, que no era nada de novedad, fueron todos, no todos, fue mi abuelita, mis tías, mis primos, mis hermanos, fue un camión, ¿no? A visitarme, porque mi familia, nadie había estado en un seminario ni en un convento, era la primera vez. Entonces querían ver qué era un seminario, nunca habíamos ido a un seminario, ¿no? Entonces soy el único todavía que ha tomado esta determinación, esta vocación. Entonces en ese momento era el orgullo de la familia, me imagino, por estar en el seminario. Se podría considerar, porque incluso en el momento de la ordenación invité a mis primos que tenía años sin comunicarme con ellos. No hay una relación bonita, pero no así de como de muy cercana. Y yo les mandé cartas en aquel tiempo todavía, no había internet, ni WhatsApp, ni nada de esto. Era carta física todavía. Y les mandé, me informé dónde se encontraban ellos en Estados Unidos. Y pues vinieron, fue una sorpresa, una respuesta muy bonita. Y se veía la alegría de ellos, como un orgullo, por así decir, si se puede considerar así, que alguien de su familia pues se había ordenado sacerdote, ¿no? Entonces compartir esa alegría y yo lo veo como parte pues de la familia, del apoyo y de la compañía que ellos me han ofrecido constantemente. Y el hecho de que se haya ido tan temprano, o sea, a muy corta edad al seminario, ¿cómo cambió la relación con su familia? O sea, ¿sí vio como pues una diferencia en cómo se relacionaba o...? Yo personalmente no. Algunos de mis compañeros platicando así, sí me llegaban a comentar, o nos comentábamos entre nosotros, porque éramos muchos. Algunos decían, yo ya voy a mi casa y no me siento con el derecho de mover una maceta, por ejemplo, decía, ¿no? Y yo decía, no, pues yo no, yo todavía me siento que yo estoy en el seminario, que estoy estudiando, pero de parte de mi familia. Dependía como si fuera yo de la casa a estudiar allá. Fue hasta el tiempo que cambió la noción, tipo, ahora sí voy de vacaciones con mi familia. Pero los primeros 6 años, 7 años, yo veía como una dependencia todavía de mi familia. Incluso pues dependíamos económicamente. Totalmente, ¿no? O sea, económicamente, salud, etcétera, de la familia. Entonces yo veía que yo estoy estudiando en el seminario, no es que estuviera... Entonces, y hasta ahorita yo considero que no ha cambiado. Un poco por el título, por lo que uno es, sí lo ven con más respeto, por así decir. Nos escuchan también cuando hay alguna cosita así, alguna dificultad, a veces incluso en la familia, los hermanos, mi mamá me dice, tú eres el padre, pero digo, pues usted es la mamá, ¿verdad? Y ahí es la que vale más, ¿no? Pero en relación así familiar, muy, muy tranquilos, o sea, hermanos, papás, hijos, lo que somos. ¿Y la infancia con usted ahí en Jalostotitlán, cómo la recuerda? ¿A gusto? ¿Era un niño promedio, travieso? ¿Cómo era su infancia? Era mucha diversión. Había la oportunidad todavía de aquel tiempo de jugar en las calles. Jugaba todas las noches en la calle. Me iba a la escuela, en la tarde dice que iba a trabajar en una guantería. Hay muchas guanterías en Jalos. En una carpintería donde trabajaba mi hermano. Me dio oportunidades del último año ir en las tardes a ayudar, y regresaba y a jugar con mis amigos, con mis compañeros. Y era hasta muy tarde. Nuestras mamás iban por nosotros a llamarnos. Entonces era un ambiente muy, muy bonito, muy tranquilo. No considero así de pleitos y cosas porque nunca se dio un problema hacia entre nosotros. De vez en cuando, como es los normales, ¿no? Adolescentes, pero muy, muy bonito. ¿Fue monaguillo en su parroquia, del coro? Nunca, no, eso no. Catecismo sí, hasta que entré al seminario estaba siempre en el catecismo. Pero el catecismo por lo de los sacramentos, la primera comunión, la confirmación. Incluso después, sí, porque en nuestros tiempos, que ya tenemos edad, el bautismo y la confirmación pues, era automático todavía, automático después de pocos días, ¿no? Entonces yo hice la primera comunión y continué a ir al catecismo, o sea, las etapas ordinarias que no necesariamente era para un sacramento. Y ya, entonces llega, ¿y cómo fue que decidió entrar a los javerianos? ¿Decía que un sacerdote lo había motivado? ¿Cómo? Sí, fue un sacerdote a visitarnos a la escuela y él presentó el aspecto de la misión. Fui al preseminario, eran 15 días, eran 2 semanas completas, y para mí se me fue muy rápido porque nos presentaron 2 cosas que me llamaron la atención, que no sabía y no había conocido en los sacerdotes. Uno era la vida comunitaria. Dije, en el seminario viven 8 padres en ese tiempo, viven juntos, había extranjeros.
Había, la mayoría era italiano todavía en aquel tiempo. Y el aspecto comunitario, vivían ahí con nosotros, jugaban con nosotros fútbol, un padre jugando fútbol con nosotros. Era una sorpresa, sí, algo curioso, algo que no cabía en nuestra noción. Un padre que comía con nosotros, o sea, dijimos, wow, o sea, es el aspecto de la comunidad, el aspecto familiar. Y el segundo, que fue, yo creo que fue lo que me llevó a consagrarme, es el aspecto de la misión, de salir. Yo dije, yo nací en este ambiente muy católico, siempre respiré lo que es el ser cristiano. Bautismos, sacramentos, como mencioné antes, misa los domingos, los viernes primeros, rosario todo el día. Y saber que había niños a mi edad en ese tiempo que no habían escuchado hablar de Jesús, me surgió algo muy fuerte en mí. Fue el objetivo por el cual yo quise continuar en seminario. Fue los dos aspectos, las dos características. ¿Y los javerianos? ¿Dónde fueron fundados? ¿Quién los fundó? ¿Cómo? Sí, como mencioné que al inicio cuando entré al seminario la mayoría de italianos, nuestra congregación nació en Italia, en Parma, Italia. Fue nuestro fundador, es San Conforti, San Guido María Conforti. Él es del 1800, 300 años después de San Francisco Javier. Y llevamos el nombre propio porque él, en su formación también, que estaba en el seminario para diocesano, él pues cayó en sus manos la biografía de San Francisco Javier y leyendo él quiso ser misionero. El sueño de Javier era llegar a China, murió ya a las puertas de China queriendo evangelizar, y él cuando conoció la vida de San Francisco Javier él quiso ser misionero. No pudo porque el último año se enfermó, incluso no iba a ser ordenado por la enfermedad que tenía. Pues se considera como un milagro de una virgen del santuario de Parma, y él pues quedó bien, se ordenó y en lugar de ir a misiones pues fundó a los javerianos. Y él tenía apenas 29 años cuando él fundó la congregación, muy joven. ¿Hace cuánto de eso dice? Fue en el 1800, él nació en 1865. Más 29 años, en 1894 nace nuestra congregación. O sea, ¿cuánto tiempo tienen actualmente? Tenemos poquitos, tenemos 130 y pocos años. No, pues tienen un buen. Un buen, dices. Sí, tienen un buen rato. Poquito por el tiempo, pero sí, poquito más de 100 años. ¿Y aquí en México cuánto tiempo tienen? Aquí nosotros llegamos, nuestra primera comunidad fue en Mazatlán. Y aquí en Guadalajara, hace 2 años completamos 50 años de estar en Guadalajara, y lo celebramos en grande, aunque estamos en pandemia. Recordamos, ¿no? Que estábamos con esta ¿Fue el año pasado? Dificultad. No, fue el año, hace ya casi 2 años. 2 años de casi 2 años. Me llama la atención que hay muchas congregaciones que han venido aquí y tienen 50 años, o sea, como que varios han cumplido, los combonianos, y luego también las misioneras javerianas también se le dan 50 años, ¿verdad? También. Entonces así. Pero bueno, pues llegaron ustedes hace 50 años aquí a Guadalajara. ¿Y dónde fue la primera casa que tuvieron? Aquí en Guadalajara, ahí donde estamos nosotros. Es una casa formativa. Actualmente es solo filosofado. Los filósofos, más bien los que están estudiando filosofía, que no son filósofos todavía, es la casa de formación. Al inicio fue casa de noviciado, casa de filosofía, casa de teología, casa de la región, los encargados, los superiores, y de publicaciones. Eran 5 cosas ahí. Y poco a poco, en cuanto fuimos abriendo las otras casas, pues se fue quedando solo la filosofía. Y cuando llegan a Guadalajara, o sea, ¿cuál era su apostolado? ¿Qué era lo que ustedes hacían de aquí en la ciudad? Ok. Siempre nos hemos identificado con el apostolado en las periferias, en las orillas de Guadalajara. A mí me tocó solo una etapa, solo pasamos 3 años aquí. Y en aquel tiempo apoyábamos las comunidades de Lomas de Tabachines y rumbo a Tezistán. Literalmente le llama la Chori, no sé si decirlo claro. Así, ¿no? Y yo creo que la gente que sea de Guadalajara va a ubicarlo perfectamente, okay. ¿no? Los que no, pues por aquellos rumbos, Nuevo México, por aquellos rumbo a la base aérea. Pero, y actualmente, por ejemplo, continuamos, aunque somos pocos, estamos allá por Copalita, o sea, continuamos en las orillas. Y siempre hemos ido, antes se hacía en otras colonias que no lo tengo muy presente para que echarles mentiras, pero fue cuando iniciamos siempre fue esa identidad así en la periferia de la ciudad. ¿Pero tenían una parroquia o nada más iban de apostolado a la parroquia o eran ustedes los encargados de alguna? Ok, como nuestro carisma
no nos identifica con una parroquia, Ok. solo como apoyo. Pero incluso muchas de las comunidades actualmente de la Loma de Tabachines, donde yo conozco, pues nacieron con nuestro carisma, ¿no? Las parroquias o las capillas, pues se hicieron con nosotros, con nuestra presencia. Pero siempre era en apoyo en una parroquia. Anteriormente, pues no sé qué parroquia sería, ¿verdad? La que estábamos apoyando, que el señor cura nos confiaba esa área y nosotros pues nos veíamos con toda la confianza, la libertad de anunciar, de evangelizar, de formar la comunidad, de construir, etcétera, ¿no? Entonces, pero como parroquia nunca lo hemos sido en Guadalajara. No es nuestro carisma. ¿Y usted cuánto tiempo tiene de sacerdote? Ya completé 18 años. Ok. 18 años. O sea, ¿los acaba de completar en este año o en el 2023? Fue en el 23, en septiembre. Sí, ya voy para los 20. Para los 19. 19 años. 19 años. Y entra a la comunidad y hay estado de misión, porque ha estado de misión fuera, ¿no? Sí. En Misión Allentes. Me ha tocado estar un poco de misión, con ganas de regresar, a ver si no me escucha mi mamá. Pero sí, hemos estado... Yo he estado 13 años fuera de México. ¿13 años? 13, y como experiencia de misión he estado en Amazonas, en Brasil Norte. Ahí una experiencia muy bonita, que también donde yo estuve, en la diócesis, nació con nosotros los javerianos. El primer obispo fue javeriano, y las comunidades que teníamos pues fueron fundadas por nosotros. Actualmente ya no tenemos ni una comunidad, ni una parroquia pues. Cuando ya la formamos, la estructuramos y ya es independiente, ya no es el primer anuncio que es nuestro carisma, se entrega a la diócesis, se va entregando a las comunidades. Incluso el primer obispo, Angelo Frossi, es el obispo javeriano, él se interesó mucho por el seminario diocesano, siendo javeriano, claro, y todos los demás éramos javerianos, y la fundación del seminario, que incluso lleva el nombre de México, ¿sí? Seminario de Guadalupe, Virgen de Guadalupe. Okay. Y fue interesante, incluso no pregunté ni por qué, porque no había mexicanos en aquel tiempo, cuando yo fui ya, pero se interesó mucho por el seminario diocesano para que surgieran vocaciones locales, sí. ¿No? Y yo salí y había 14 sacerdotes, uno en cada parroquia, las que teníamos nosotros, que ya les habíamos entregado. Actualmente pues ya está caminando, en estos 10 años que regresé, ha habido bastantes vocaciones y llevan a cabo la diócesis, la pastoral. 13 años estuvo afuera, ¿cuántos estuvo ahí en Brasil? En las Amazonas estuve 8 años ahí. 8 años. 8 años. ¿Y después los otros restantes, los 5 restantes? Los 5 había estado antes en Europa, en Italia. Ah, o sea, ¿no fue su primer misión en las Amazonas? Sí, con misión sí, porque en Italia estuve de formación. De formación. Yo salí en el 2000 a estudiar y de ahí me pasaron, nomás pasé aquí a México a ordenarme, pero me fui a Brasil luego. ¿Y ha sido su única misión entonces en Brasil? Sí. ¿Sí ha estado? Ahorita decía, que no me escuche mi mamá que me quiero ir. ¿Le fue difícil a su familia también? Como que sí. Yo creo que es normal y qué bueno que sienta eso porque se siente amado uno. Pero yo me regresé por cuestiones de la familia, ¿sí? Por cuestiones de salud de mis papás. Y a mamá, pues gracias a Dios ahorita está estable, está tranquila, pero yo creo que sí le preocupa de que yo me vaya, ¿no? De que salga. Y ahorita estoy muy a gusto, estoy tranquilo, no me arrepiento de estar aquí, he apoyado a mi familia, he estado en momentos difíciles de salud de mi mamá, donde no he estado plenamente ahí con ella, pero pues he estado pues momentos, ¿no? que ha sido necesario tanto para ella como para mí, ¿no? Estar mutuamente cerca, compartiendo esos momentos también de enfermedad, de dolor, de etcétera, ¿no? Entonces yo lo veo como una necesidad de la misión, pero yo le dije a mi superior, sí quiero ir, pero todavía no. O sea, si me da un tiempito quedarme aquí, con gusto todavía me quedaría. ¿Fue difícil para su familia? ¿Para usted fue difícil también la separación? ¿De repente de su país, de su familia, para irse de misión? Sí. Desde cuando entré al seminario fue difícil, a los 12 años. Yo recuerdo que a la noche lloraba, a la noche para que nadie me viera. Sí. Para que nadie me... Es que tenía 12 años, padre. 12 años, sí. Yo sé que mi mamá también lo hacía. Y ese fue como el primer golpe, los primeros meses. Después uno se va pues viendo la realidad, ¿no? Que debemos de ser independientes pues de la familia, y lo vimos más natural. Cuando me fui a Italia también sufrí, no solo por mi familia, sino por el contexto, por todo, ¿no?
constantemente me venía a la mente, ahorita, ¿qué va a hacer en México? ¿Qué estarán haciendo? ¿Qué están haciendo ya a la hora de la comida? Y yo aquí durmiendo, tipo así, ¿no? Muchas cosas. Y fue muy difícil, ¿por qué? Porque estuve bastante tiempo solo, porque estaba solo con un compañero. Sí. Y no poder hablar, híjole, era bien difícil. O sea, uno quería, pero pues ¿cómo le hacías? Era el italiano, ¿no? Estábamos aprendiendo. Aunque se entendía algunas cosas, pero no lo mismo como para desahogarse o contar nuestras penas, ¿no? Entonces sí fue un poco complicado. Y con la familia me comunicaba muy poco, pues como les digo, no había los medios, ¿no? Entonces me comunicaba bastante poco con mi familia. Considero que sí fue un poco difícil, desafíos que encontramos, pero que valieron la pena, Entre los javerianos, una comunidad misionera, tenía conciencia de que iba a irse de misiones en algún momento. ¿Había algunos miedos previos antes de irse de misión a los que usted no quería enfrentarse? Ok. Miedos no, pero algunas ideas sí. ¿En qué sentido? Yo cuando entré al seminario me llamó la atención mucho África. Pero después, cuando yo estuve en Italia, la experiencia que yo tuve en la comunidad me cambió la idea por varios aspectos. Uno, África da la malaria y yo por la salud, yo tenía mucho miedo a esos aspectos. Yo me enfermaba mucho de gripe, por ejemplo, era muy débil. Y cualquier cambio de clima, de frío a caliente y esas cosas, dije, no, y si voy para allá, ¿me da eso? Yo creo que me voy a morir. Entonces empecé a cambiar la idea. Un poco también por la pastoral que se hace en África, como que me empezó no a apasionar tanto y me ubicaba más por Asia en ese tiempo, más por Indonesia, Bangladesh, sin dejar también Brasil Norte, ¿no? Y entonces, más que miedos, eran como los desafíos a esta realidad de África, ¿no? Y que en ese tiempo también sufría mucho la violencia en muchos de esos países, mucha violencia. Y que llegar así como que sí me daba un cierto mejor no, si fuera posible ir a otro lugar. Pero miedo a la misión, pues nunca, porque fue algo pues, que siempre quiso, quizás. A lo que nos preparamos y con libertad escogimos y que creo que le respondemos de esa manera, ¿no? Con nuestra presencia en la misión. Y esos 8 años en Brasil, en las Amazonas, ¿qué fue lo más difícil que vivió en esa época? No de de los miedos que ya tenía, que dice que de repente tenía, a lo mejor se imaginaba África o Asia, pero bueno, le tocó Brasil, y de esos miedos a los que se enfrentó, de esas situaciones a las que se enfrentó, que fueron difíciles y que usted no las tenía como en su radar. Tal vez yo considero que fue una experiencia muy positiva y muy fácil, porque yo llegué ya a un tiempo en que nuestra presencia, en la parroquia donde yo llegué, ya tenían 36 años los javerianos. Ya había mucho camino, ya había muchos medios en el sentido del acompañamiento que tenían la formación de las comunidades. Las comunidades tenían una idea en sí, ¿no? Creo que los desafíos mayores fue como ir acompañando, concientizando a la gente sobre el valor que le estamos presentando, ¿no? Y sobre todo en Brasil, sabemos, es un país muy grande, pero que hay muchas iglesias protestantes, pues sí, donde quiera surge, ¿no? Y sí, cada día salen iglesias. Y creo que el mayor desafío era como este discernimiento entre ellos, porque la gente escuchaba hablar de Dios y corría para allá. Si fuera padre, si fuera pastor, fuera lo que sea, ¿no? No tenían maldad, claro, no tenían ni idea. Entonces creo que los mayores desafíos fue un poquito el discernimiento hacia el valor que nosotros estábamos presentando, para que vieran con más claridad el valor del bautismo que estaban recibiendo, de la gracia, cosas así. Pero así problemas o algo así, un desafío mayor, yo no lo considero, porque yo estuve muy a gusto y muy tranquilo, muy en paz, se trabajó muy a gusto con la gente respondía con muchas ganas, incluso lo que mayor les gustaba a ellos eran las procesiones que se hacen todavía en las fiestas de las parroquias. Entonces, así como un desafío mayor que sean, no lo creo. Tal vez al inicio fue el clima ahí. El clima que es muy caluroso. Muy caluroso, siempre ahí. O sea, es tropical, es calor, es húmedo, llueve siempre. Gracias a Dios que llueve porque queda un poco fresco. Pero las primeras noches yo no dormía, era un calor enorme, sudando todo el día, sin hacer nada. Uno está sudando allá. Entonces fue muy difícil acostumbrarse. Dormir en hamaca también al inicio.
Pero lo demás, así como otras cosas, no considero. La cultura muy bonita, muy rica, muy parecida a la nuestra también, muy alegres. ¿Usted vive mucho tiempo aquí en la ciudad, en Guadalajara? Entonces, ¿Viví? ¿más tiempo? ¿Ha vivido mucho tiempo ya más? No, pues nada más los 3 años de estudiante. Y ahorita que regresé, que tengo 3 años ahorita. Sí. ¿Y qué le ha parecido toda la vida pastoral? Porque aquí ya lleva ¿cuánto tiempo ahorita en Guadalajara? Ahorita llevo 3. 3 años. 3 años. ¿Y qué es lo cuál es el apostolado que actualmente tiene ahí en la comunidad? Ok, yo soy promotor vocacional en mi comunidad, en la región también, porque visitamos unas otras casas, acompañamos donde estamos presentes. Y aquí prácticamente yo tengo algo que me gusta, de que no tengo algo así fijo en el ministerio, ¿sí? En la casa pues nos piden mucho, gracias a Dios, las parroquias, y yo como estoy libre el fin de semana por el trabajo que hago, que a veces salgo, voy a los colegios o voy a otras parroquias o voy a las comunidades, estoy libre, pero tengo la posibilidad ahí en ese espacio de ir a las parroquias que me invitan. He conocido varios párrocos que me llaman, que saben que estamos libres, que no hacemos nada, y aprovechamos para transmitir nuestro carisma. Y los padres son muy abiertos, los párrocos. Cuando me invitan, le digo, soy promotor, voy a su parroquia, a veces me dejan todo el día, por ejemplo, y si me permite llevar una revistita, no, claro que sí, con mucha libertad, y eso me gusta mucho porque me dan la oportunidad de hablar de nuestro carisma, pues el aspecto misionero, y más cuando es en octubre, ¿no? Entonces no tengo algo fijo así ministerialmente. En mi comunidad soy el encargado de la animación, y dentro de mi comunidad pues ayudo en la formación de los estudiantes. No tiene nada fijo, pero sin embargo es promotor, dice. ¿Y qué es la tarea primordial de un promotor? Porque ya hemos visto varios de los que han venido aquí pues, a los videos que son promotores, pero ¿qué hace un promotor? La otra vez alguien nos preguntó en redes sociales y yo, en el próximo video vamos a investigar. Y me tocó a mí. A ver, ¿qué hace un promotor vocacional en una comunidad? ¿Cuál es su tarea, su función? Normalmente nos han mencionado siempre que somos sembradores, de lanzar la semilla, la confianza, que es Jesús el que llama, y eso es verdad, ¿no? Es Dios el que llama. Como promotores, nuestra misión principal es compartir la vocación que Dios nos ha hecho, ¿no? Compartir el carisma con el cual nosotros nos identificamos, para que los demás puedan tener una idea, una noción de poder escoger en la libertad, ¿no? De sentir el llamado. Entonces es la riqueza en la diversidad, en los dones del Espíritu Santo, ¿no? Que va inspirando, y que ver que hay muchas posibilidades donde Dios nos puede llamar y podemos seleccionar, podemos sentirnos identificados con el llamado que Dios nos tiene. Entonces es compartir, transmitir nuestro carisma primero pues en el testimonio, ¿verdad? Y estar convencidos de lo que nosotros vivimos, ¿no? Cómo lo vivimos, cómo lo sentimos, y de qué manera podemos compartir para que otros también lo conozcan y tengan también esta idea, esta noción de un carisma diferente, todos inspirados por el Espíritu Santo. Todos los carismas son buenos, todos nos llevan a Dios, y ahí depende ya de nosotros cómo nos identificamos, de qué manera le respondemos a Dios. O sea, un joven que nos esté viendo y que de repente tenga la inquietud de ir a una de las charlas que dan las parroquias, no necesariamente la charla está hecha para que se vaya a los misioneros javerianos, o ni siquiera para que se vaya como religioso, ¿es así? Normalmente es así. Sí, es así. O sea, se transmite algunos elementos muy generales, sí, que somos llamados por Dios. ¿De qué manera? Ya cada uno de nosotros va viendo. Y claro que yo considero, yo sí lo hago también, yo transmito el mensaje, más bien el carisma que yo vivo, ¿verdad? Que yo el material, algunas cosas propias de mi carisma. Cuando voy yo solo, cuando vamos así junto con otras congregaciones, ahí sí tenemos los temas ya específicos a la vocación, a la vida religiosa, al matrimonio, al legado, y también cada uno de nosotros llevamos nuestro material, ¿verdad? Eso sí, no podemos llevar de otros, ¿verdad? Porque no lo tenemos, pero sí transmitimos nuestro carisma específico, además de decir que Dios nos llama, o sea, Dios nos llama y a Él respondemos de cualquier manera. Si no es con nosotros, no importa, pero que estemos convencidos de la respuesta que le estamos dando a Dios. Evidentemente es un trabajo dirigido especialmente a jóvenes, o más hacia los jóvenes. Nosotros sí, sí, nos referimos más hacia adolescentes, jóvenes, incluso niños que terminan la primaria, que algunos se animan. También tenemos casas de apostolado para ellos, apostolado, casas menores, ¿no? Pero normalmente es para jóvenes ya terminando la preparatoria, universitarios, ¿no? Que están en este discernimiento
¿sí? Han llegado algunos ya bastante grandes de edad también y no se les rechaza porque la última vez que participamos de la jornada en Veracruz, ahí nos subrayaron mucho ese aspecto, ¿no? En la jornada vocacional. Ahí sí nos mencionaron todo ese aspecto, que nosotros ya lo tenemos en mente, pero tal vez no lo habíamos dado esa importancia de cualquier uno que llegue a tocar, a preguntar, de atenderlo, escucharlo, aunque ya tengamos algunas referencias, ¿no? Por ejemplo, nuestra congregación no acepta después de 27 años. Si llega alguien más de 30, ya ahí tenemos que ver algunos aspectos, ¿no? Y con autorización del superior, etcétera, ¿no? Entonces sí, nuestro trabajo va hacia los jóvenes, ¿no? Si hay algo también particular, pues también se platica, lo hemos platicado y últimamente es un fenómeno interesante que llegan jóvenes mayores a tocar, a hacer un discernimiento, dispuestos a una llamada y pues ahí también ya, como digo, hace otro trámite, pasos diferentes, pero sí, los atendemos y se ve que... He escuchado como que hay crisis vocacional, ¿sí? ¿Usted lo considera así? Pues tal vez así como crisis vocacional no, pero porque Dios sigue llamando. Tal vez crisis de respuesta, de falta de compromiso por el mismo ambiente que vivimos. Se notan mucho en nuestras comunidades, mucho. Siempre añoramos lo que vivimos antes, pero pues no es bueno ni comparar, pero los números nos lo dicen y sí hay números muy reducidos, muy pocos. Y creo que la vocación aún existe. Bastaría solo esculcarnos y responderle, ¿no?, a Dios con esta generosidad con el cual Él mismo nos llama. Pero si los números sí nos dicen que hay, se puede decir así, crisis vocacional, porque sí hay pocos. Hay menos vocaciones que en los tiempos que le tocó ya a usted entrar al seminario y todo, ¿no? Sí. ¿Y a qué se lo atribuye usted un poco, padre, el asunto? Estos tiempos que les ha tocado aquí a los jóvenes, diferentes ambientes y también nuevas tentaciones, ¿o qué será? No. Yo creo que hay varios factores, pero yo creo que dos son los principales. El ambiente que has mencionado, o sea, el ambiente en el cual nos encontramos, como que todo se puede, todo se permite, no hay valores así por salvaguardar, entonces como que no hay un discernimiento serio porque la vocación exige, ¿no? Entonces comprometerme, si puedo ser acá más feliz o puedo hacer lo que quiera, como este libertinaje, no sé si llamarlo así, ¿no? Y otro yo considero que es el aspecto familiar. La familia también influye mucho en el discernimiento vocacional. Ahorita actualmente pues la familia es más reducida también en hijos y difícilmente la familia va a ofrecer un hijo a la vocación. Quiere que su hijo pues se desarrolle en una carrera, en algo pues también para la propia familia, etcétera, ¿no? Entonces creo que son los dos aspectos que se fundan en las pocas vocaciones, incluyendo otros elementos también que están en torno a estos dos, ¿no? Pero considero que son los más fuertes. Muy bien, ya para terminar, porque le dijimos que eran 40 minutos y ya casi llevamos los 40 minutos, Caray. Pero antes de terminar, padre, siempre les preguntamos, sobre todo a los que han venido y que tienen esta función o esta tarea dentro de su congregación de ser promotores vocacionales, ¿qué le diría usted a los jóvenes, a aquellos que nos vean a través del video, respecto a ciertos miedos que puedan tener para conocer la vida religiosa? Como ¿cuál sería su consejo? ¿Cuál sería su recomendación? Ok, pues yo creo que desafíos, miedos siempre vamos a tener, pero pues sobre todo la confianza en Jesús. Él es el que nos llama y constantemente le dijo a sus apóstoles, se nos lo dice también a nosotros, no tengan miedo porque soy yo el que llama, soy yo el que estaré con ustedes hasta el final de los tiempos, soy yo el que los instruye. Entonces de no tener miedo a la respuesta, de conocer, de ver y dejarnos llevar por el Espíritu Santo, siempre hacia el bien, siempre hacia las cosas buenas, y no tengamos miedo al compromiso, el compromiso para siempre en Cristo Jesús, ¿no?, que nos llama. Ya para terminar, padre, 18 años de sacerdote, 19 este año cumple como sacerdote. ¿Qué le diría el padre José Luis al niño, aquel de 12 años que entró al seminario en Arandas? Caray, cámbiame la pregunta. Sí, yo llegué muy convencido cuando regresé de misión a ir ahí a Arandas a ayudar en la promoción para los niños que terminan secundaria, de la primaria. Yo hice una experiencia ya muy diferente y veo de un punto diferente personalmente.
Yo diría que a esos niños de 12 años era mejor esperar un poquito con la familia, desde el punto de vista ya ahorita actual, por lo que vivimos y aprovechar el ambiente de familia, estar con los papás, con los hermanos, pero sin perder la espinita y la vocación que se tiene, de irla cultivando en las convivencias que se hacen, en discernimiento espiritual, los semif, que así le llamamos, semifas en familia, misioneros, o los enfan aquí en la diócesis, ¿no? Dejarse acompañar y ya después en prepa podría ser, o después de prepa, con una determinación ya más tranquila, con una experiencia de familia. Actualmente por lo que hay. No me arrepiento de lo que yo he hecho, claro que no, eran tiempos diferentes y muy bonitos, muy enriquecedores, y que yo lo volvería a hacer si fueran esos tiempos. Ahorita actualmente no tanto, pero diría que aprovechar el tiempo de familia con un discernimiento más tranquilo y sin perder por la llamada que Dios nos hace. Muy bien, padre, pues algo con lo que usted guste cerrar el video, algo que sienta que no se dijo y que usted quiera decirlo. Pues yo creo que dijeron bastantes cosas. Gracias por la invitación. Me gustaría pues tal vez concluir con una frase nuestra. A ver. Sí, nuestro carisma, como es el anuncio a los no cristianos. Nuestro fundador nos dejó la frase: sea por todos conocido y amado nuestro Señor Jesucristo. Entonces, que no solo nosotros lo conozcamos, lo amemos, sino que compartamos tanto con nuestra oración, con nuestro testimonio y con nuestra vida vocacional también, ¿verdad? Para que todos conozcan y amen a Jesús como el Hijo de Dios. Pues muchísimas gracias, padre José Luis Castillo Aguirre, misionero javeriano. Gracias por venir aquí con nosotros y platicarnos su experiencia de todo lo que nos platicó. Ahí ya la gente lo va a checar. Pero de verdad, muchas gracias, y comentarle a la gente que el padre José Luis es aquí parte del equipo de animación misionera. Y de verdad que nos ha tocado trabajar, lo digo también, aquí están los muchachos, trabajar con él, y ha sido un trabajo siempre muy entregado, ¿verdad? E inspirador. Yo creo que para las personas que hemos tenido esa oportunidad, siempre nos deja como ese lado agradable de seguir trabajando, y son como de esos trabajos que siempre nos motivan a seguir adelante. Pues de verdad, padre, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, que Dios los bendiga y ánimo, que Dios nos llama. Gracias a ustedes, si Dios quiere nos vemos el próximo video. Datos, vamos a pedirle al padre, sí, cierto, los datos de su comunidad, dónde están, teléfonos, de todo el mundo nos los deja y los ponemos en el súper. Pero a ver, decía que ¿en dónde están ubicados? ¿Dónde está ubicada su casa? Nuestra casa está por Juan Palomar y Arias. Juan Palomar, en la colonia Providencia. Exactamente. Juan Palomar y Arias. Ahí estamos, 694. Y el número del teléfono, ya no me acuerdo. De todos modos, ahorita lo sacamos, se lo pasamos aquí a David y los ponemos aquí en el súper para que la gente tenga oportunidad de verlos. Y de alguna duda, pues ahí les pueden marcar, ¿verdad, padre? Claro que sí, con mucho gusto, los atenderemos. Muy bien. Gracias. Pues entonces ya tenemos ahora sí los datos, ya ustedes los tienen, ya seguramente en este momento han de estar apareciendo aquí, miren. Entonces, pero los esperamos, si Dios quiere, el próximo video. Muchas gracias, hasta la próxima. Mi corazón arde, tus palabras ya llenan mi ser, y quiero llevarte